Gloria a Dios. Esta es una mañana maravillosa que Dios nos ha regalado. Él nos ha permitido concluir un año y empezar otro. Y sabemos que en Dios está el tiempo y Él es el dador de la vida y de las cosas. Aún contamos en ella nuestros días. Y el Señor ha tenido control de todo y ha sido bueno, misericordioso, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha sanado, nos ha libertado y nos ha salvado. Ese ha sido su propósito desde el principio. Yo quiero que en esta mañana le demos gloria y honra a nuestro Dios antes de empezar, y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, bendecimos tu santo nombre y tu presencia aquí con nosotros y en cada hogar donde nuestros hermanos están congregados juntamente con nosotros adorando tu nombre. Te pedimos que tu palabra, oh Dios, sea como fuego, como río, Dios, de agua viva en nuestro ser. Que podamos ser transformados, Señor, conforme a lo que tu palabra nos dice. Que ella nos pueda edificar, que ella nos pueda restaurar, que ella pueda hacer de nosotros tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy hemos llamado la gloria de Dios. Y quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 3. Dice la palabra de Dios: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará, escuche esto, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová así lo ha hablado. Amén. Esta es una profecía que el profeta nos habla en tres márgenes acerca de la liberación del pueblo de Israel bajo el imperio babilónico, sobre la venida de Jesucristo anunciada por Juan el Bautista, y sobre la liberación del mundo entero una vez que Jesucristo restaure todas las cosas en su segunda venida. Y en esto creemos, y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana, acerca de cuán impactante es la gloria de Dios para nosotros, de cuán maravillosa es que en su vida y en la mía se cumpla, como dice el profeta en el verso 5, que se manifieste la gloria de Jehová, que sobre nosotros alumbre la gloria de Dios. Pero para que estas cosas sucedan, deben de haber cosas en nuestra vida. Así como se predicaba en tiempos de Juan el Bautista, debe de haber algo importante en nuestro corazón. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos referimos, mi hermano, a la expresión y a la excelencia del carácter, de los atributos de Dios. Él es perfecto en todo. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la excelencia del Dios que usted y yo tenemos. En cual sea el ámbito que usted quiera ver a Dios, Él es sobreexcelente en todo lo que hace. Si lo vemos en su creación, como dice su palabra, los cielos cuentan acerca de la gloria de Dios. Todo lo creado fue excelente, y esto nos habla de la calidad excelentísima que tenemos de un Dios. Cuando hablamos del sacrificio de la cruz, dice Hebreos que fue un sacrificio perfecto, único y para siempre. Esto nos habla de la excelencia, de la gloria de nuestro Dios, aún para ofrecer lo más excelente, que fue su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos acerca de milagros y de sanidades, podemos ver que Dios siempre manifestó su gloria, porque lo que hizo fue excelente, y nada puede tener comparación con la obra que Dios realiza. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios no puede compartir su gloria con nadie. No porque alguien pueda realizar la gloria que Dios tiene, no porque alguien pueda llegar a ese nivel
mas por el contrario, no existe persona que pueda realizar las obras que Dios hace. La palabra nos enseña que Él es un Dios temible, poderoso y grande en hazañas. Amén. Lo perfecto en todo. En el hebreo, la palabra de la gloria de Dios se traduce como el Shekinah o el Shekinah, y esto significa morada de Dios. Así que cuando vemos este significado en el hebreo de la palabra de la gloria de Dios y entendemos lo que significa la excelencia del carácter de Dios, entendemos que cada creyente, la iglesia al día de hoy, debe de reflejar la expresión y la excelencia del carácter de Dios en su vida. Debemos de ser la morada de Dios para que la gloria de Dios se manifieste a través de la iglesia en este tiempo. Usted y yo, mi hermano, somos la morada de Dios, y Jesucristo así lo estableció en Juan capítulo 17. Él dijo: yo soy uno en ellos, como yo soy uno contigo, Padre celestial. Él estableció una morada dentro de las personas que han creído en Él, para que seamos nosotros un puente de la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros debemos de manifestarle esto al mundo, mi hermano, así como hablamos de un Dios excelente y de que todas sus obras son perfectas. No quiere decir que nosotros vamos a alcanzar la perfección, porque mientras estemos en este cuerpo seremos imperfectos hasta que Dios nos transforme, pero sí podemos, a la medida en la que nos dejemos utilizar, hacer notoria la perfección del Dios que opera a través de cada uno de nosotros. Uno de los que cumplió esta profecía que hablamos de Isaías fue el profeta Juan el Bautista. Y la palabra nos enseña que Juan el Bautista predicaba y era la voz que clamaba en el desierto, dice el libro de Mateo, que clamaba y decía: hay uno que viene detrás de mí, que no soy digno ni siquiera de desatar sus zapatos. Este no los va a bautizar con agua, decía el profeta, este los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, dándonos a entender aún la excelencia del bautismo de Dios sobre el bautismo que aplicaba Juan el Bautista. No menospreciando lo que Juan el Bautista hacía, sino que él tenía realmente entendido su propósito, que era preparar el camino a la excelencia. Y de la misma forma, iglesia, nosotros debemos de tener la actitud del profeta Juan el Bautista, porque el trabajo de la iglesia es preparar el camino para que venga lo excelente. El trabajo de la iglesia es preparar la senda para que venga lo excelente. El trabajo de la iglesia es este año enseñar la verdad de Jesucristo, la sana doctrina, para que cuando venga lo excelente, que será el bautismo del Espíritu Santo, fluya la voluntad de Dios sobre esta tierra. Es necesario que aprendamos, porque Juan el Bautista predicaba algo característico y él decía: generación, es tiempo de arrepentimiento. Algo importante para preparar el camino para la gloria de Dios, para que aparezca la gloria de Dios en nuestra vida, es que haya arrepentimiento. Y Juan el Bautista lo exclamó en diferentes ocasiones y él decía: es tiempo de arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que para que la manifestación de la gloria de Dios sea sobre usted y sea sobre mí, es necesario que exista arrepentimiento en nuestros corazones. No se puede preparar el camino de Dios, no se puede preparar una senda correcta, no se puede preparar un camino que lleve al Padre, que lleve a Jesucristo, si la iglesia no está viviendo un genuino arrepentimiento. Si todavía tenemos pecado en nosotros, si todavía estamos viviendo entre dos circunstancias de vida, no somos ni fríos ni calientes,
No podemos manifestar la gloria de Dios en nuestros cultos, en nuestras casas, si todavía no le estamos entregando nuestro carácter a Dios y no nos hemos arrepentido. Mateo capítulo 24, dice la palabra de Dios en el capítulo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia es el instrumento para mostrar la gloria de Dios en este tiempo, y una de las formas en las que lo hace es predicando el evangelio para que pueda venir el fin de las cosas de este mundo y pueda venir lo excelente. Yo quiero hacer un llamado y una conciencia en esta mañana para que usted, como iglesia que me está escuchando, entendamos el rol y el papel en cómo podemos afectar la venida de nuestro Dios y en cuántas personas pueden verse afectadas conforme a lo que usted y yo realicemos. Según nos enseña su palabra, que este evangelio debe de ser predicado. ¿Por quién sería predicado? ¿Por los impíos? ¿Será predicado por las piedras? ¿Será predicado por alguna página, un blog de una revista popular? ¿Será predicado este evangelio por aquellas personas que realmente decidan seguir a Dios y pagar el precio en este año que estamos iniciando? Este evangelio debe de ser predicado para que podamos cumplir como lo hizo Juan el Bautista. No es nuestro trabajo saber el tiempo, como lo dijo Jesús a los discípulos en el libro de los Hechos. No es de ustedes conocer el tiempo, pero el Espíritu vendrá. No se nos ha dado el conocimiento de cuándo será la venida de nuestro Señor, pero debemos de cumplir y permanecer en la oración, permanecer predicando el evangelio de Jesucristo. Es importante para que la gloria de Dios se manifieste. Una de las cualidades que el profeta Isaías dice, él dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque cuando usted ve una calzada, cuando usted ve una carretera, una calle, usted entiende que ese es el camino por donde las personas o el tránsito, los vehículos van hacia un lugar seguro. No lo llevan hacia un guindo, no lo llevan hacia un peñasco, lo llevan hasta el lugar donde las personas desean llegar. Y la palabra dice aquí, espiritualmente nos habla el profeta y nos exhorta a enderezar nuestra calzada. ¿Sabe qué quiere decir esto? Debemos de corregir las cosas que en el camino hemos hecho mal. Iglesia, doctrinalmente quizá hemos fallado por años anteriores, pero es tiempo que nos volvamos y enderecemos y corrijamos lo que hemos hecho mal. A veces la iglesia dice: sí, lo hicimos mal. O a veces alguien se equivoca con algún hermano, con alguna persona, y dice: bueno, yo sé que en mi corazón no lo odio, y no nos corremos a disculparnos, no corremos a corregir el error. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de corregir lo que está realmente torcido. Debemos de enderezar, debemos que lo áspero tiene que allanarse para que la gloria de Dios se manifieste. Hay cosas doctrinalmente que hemos hecho mal en lo personal, y la palabra de Dios nos lo enseña y nos exhorta para que en los últimos tiempos corrijamos las cosas que doctrinalmente en lo personal hemos hecho mal. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versos 4 y 5 dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Hay cosas, iglesia, que en lo personal debemos de corregir, y la palabra nos enseña que hay que volver al lugar donde empezamos a hacer las cosas mal.
No puede ser posible que todavía en este año 2021, finalizando el 2020, tenemos cristianos discutiendo si es correcto celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad, peleándose con personas, peleándose por las redes sociales, enviando mensajes acerca de temas que son realmente, como dice el apóstol Pablo, debiendo ya ser maduros. Todavía tenemos necesidad de que se nos dé leche espiritual. Debemos de madurar en estas cosas que doctrinalmente nos están haciendo perder el tiempo y están impidiendo el derramamiento de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cuando en el campamento de Josué se tomó tesoro que no era de parte del botín que Dios había ordenado, el Señor quitó la gloria de en medio del campamento de Israel, hasta que no se sacó el anatema, la idolatría y el pecado en medio del pueblo. Dios no puede avanzar ni mostrar su gloria si no corregimos la calzada que hemos hecho mal. Porque Dios no es un Dios que puede guiar a alguien hacia un peñasco. Dios no es un Dios, su palabra no guía a nadie hacia la perdición. Por el contrario, el camino de Dios, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos ha enseñado que Él nos lleva al Padre y no hacia una perdición. Así que debemos de enderezar lo que hemos torcido. Yo quiero que usted se examine en lo personal en esta mañana. ¿Qué cosas debo yo de enderezar mi calzada y el camino que llevo para poder ver la gloria de Dios? Con los demás es otro aspecto en donde Dios me pide enderezar mi vida y el camino por lo que estoy llevando. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24, dice la palabra de Dios: deja allí tu ofrenda. Por tanto, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos impidiendo que la gloria de Dios aparezca en nuestras vidas y alumbre nuestras vidas, porque hay cosas que tenemos en contra de los demás, o que alguien más tiene en contra de nosotros. Y nótese claramente que el pasaje dice: si me acuerdo, si a mi memoria el Espíritu Santo trae en ese momento que alguien tiene algo contra mí. Ni siquiera es que yo tengo algo contra esa persona, es esa persona que tiene algo contra mí. Y aún así me dice la palabra de Dios: dejo mi ofrenda, porque el trabajo de la iglesia es ese, mi hermano, buscar la reconciliación. Si A o por B la circunstancia, el hermano no admite su error, no desea obtener perdón y sanar las asperezas de las situaciones difíciles, será trabajo del Espíritu Santo tratar con él en intimidad y en lo personal. Pero usted y yo habremos cumplido con el propósito de la palabra, que es ir y ponernos a cuenta y luego venir a ofrecer la ofrenda que traemos a Dios. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, antes de hacerlo tenía que presentar una ofrenda en expiación por sus pecados para poder entrar al lugar santísimo. Si no presentaba esta ofrenda y no expiaba sus pecados, aquel sacerdote moría al tocar la presencia y la gloria de Jehová. Por esa misma razón la palabra nos habla en Mateo, en el ámbito espiritual y no sacrificial. Nos dice que cuando vengamos a ofrecer nuestra vida en ofrenda a Dios, debemos de venir con un corazón expiado, con un corazón purificado, con un corazón santificado, para que nuestra ofrenda sea agradable delante de Dios y así podamos entrar a ver la gloria de Dios. Esto es importante. Vea lo que dice Proverbios. Vamos a tocar un tema más, Proverbios 29. Dice en el versículo 17: corrige a tu hijo
y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Yo he visto para este tiempo, y me incluyo como padre de familia, cómo hemos abandonado la corrección de nuestros hijos. La palabra nos dice que debemos de enderezar la calzada, debemos de corregir lo que está torcido para que aparezca la gloria de Jehová. ¿Cuántos padres en este tiempo están abandonando la corrección de sus hijos y no tienen descanso, no tienen paz? Porque sus hijos han abandonado quizás sus hogares, han tomado caminos de perdición, caminos que van contrarios a la palabra de Dios, y quizá muchos de ellos por culpa nuestra como padres, porque nos ha faltado corrección. Y le echamos la culpa al sistema, le echamos la culpa a la falta de empleo, le echamos la culpa a un montón de situaciones que están ocurriendo en el país, pero la verdadera culpa radica en que no hemos dado corrección a nuestros hijos. Esto no implica que los tenemos que agarrar y malmatar como hacían muchos años atrás, sino que podamos instruirlos en la palabra de Dios, que podamos darles a ellos consejo oportuno y dejarnos de tabúes, poder hablar libremente con ellos acerca de una sexualidad saludable, poder hablar de ellos acerca de cómo se enfrenta un hogar, un matrimonio, un noviazgo, hablar con ellos de temas de amistades, hablar con ellos de temas personales de desarrollo. Iglesia, tenemos que corregir nuestra familia si queremos ver la gloria de Dios. No podemos estar anhelando ver la manifestación del Espíritu Santo si no podemos corregir, si no podemos traer corrección. La palabra dice, 2 de Timoteo 3:16, la palabra es para corregir, para instruir. La palabra se utiliza para esto, para darnos dirección en todo tiempo. Y cuando yo veo mi vida personal, también la palabra me dice que debo de corregir la calzada en cómo yo he estado caminando con Dios. Vea lo que dice el Salmo capítulo 94 en el versículo 12. Salmo 94 verso 12 dice: bienaventurado, dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en el día de la aflicción. Bendito el hombre, el varón a quien Dios corrige, porque le hace descansar en los días de su aflicción. Hay quienes menosprecian la corrección de Dios de su caminar. El mismo Dios se nos ha aparecido muchas veces a través de un hermano, de un pastor, de una enseñanza, y nos ha dicho: es necesario que corrijas tu vida. Y hemos hecho quizá caso omiso a esta advertencia, y hoy en día estamos pasando aflicciones, procesos que nos pudimos haber evitado si hubiéramos apreciado la corrección y la instrucción que ha venido de parte de Dios para nosotros. La gloria de Dios nos habla de un corazón rendido a Él. Mateo capítulo 5 en el versículo 8 dice la palabra de Dios: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No podemos, mi hermano, ver la gloria de Dios si no tenemos un corazón rendido a Él. Dichosos aquellos que tienen un corazón limpio, porque día con día van a ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas. San Juan capítulo 14 dice la palabra de Dios un poco más a profundo esto de ver a Dios. San Juan 14, el versículo 19 y 20 dice: todavía un poco, les dijo Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí está la clave de un corazón limpio que tiene la capacidad de poder ver la gloria de Dios. Aquel
que ha creído en el Señor y que el Espíritu Santo de Dios habita en ellos, tienen la capacidad de poder vivir bajo la cobertura de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Es erróneo pensar que porque mi vecino es brujo o hechicero, entonces a mí me pasan cosas extrañas, o porque los demás hacen cosas malas, entonces yo también salgo afectado. ¿Sabe por qué es erróneo pensar de esta manera? Porque el Señor en el libro de San Juan capítulo 17 dijo en su oración: yo oro, Dios, para que no los quites de este mundo, pero sí para que los guardes de este mundo. Yo no puedo decir que porque mi vecino es hechicero o practica brujería, entonces yo vivo mal o no prospero o me pasan cosas difíciles. No, mi hermano, porque de antemano sabemos que el Dios de este mundo es Satanás. El Dios de este siglo es el diablo. Quien opera en el mundo es el diablo. Pero Dios nos ha prometido guardarnos de todas las cosas en las que en este mundo tengamos que afrontar. Así que no podemos echarle la culpa al mundo ni a las personas de las cosas que nos acontecen, porque el juicio comienza por casa. Debemos nosotros de examinarnos a nosotros mismos y ver e interiorizar dentro de nosotros qué cosas debemos de corregir para poder acercarnos a la promesa de Dios para guardarnos de este mundo. Hechos capítulo 7. Vea lo que pasó y aconteció con un hombre que entendía perfectamente esto que acabamos de mencionar. Hechos capítulo 7, versículo 54 y 55, dice esta palabra: oyendo estas cosas, se enfurecía la gente en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en ¿quién? En el cielo, dice la palabra. ¿Qué fue lo que vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Otra persona, quizás Esteban fuera de este tiempo, hubiera dicho: yo no puedo ver la gloria de Dios porque vea cuánta gente está contra mí. Ellos crujen sus dientes contra mí, sus corazones están enfurecidos contra mí. Soy yo contra el mundo. Mas Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, pudo ver hacia el cielo y ver la gloria de Dios. Porque esto no se trata de lo que la gente quiera hacer en contra tuya. Esto no se trata de lo que tu patrón ya te despidió o te hizo una mala jugada y por eso te corrieron de tu trabajo. Esto no se trata de lo que la gente te haga. Esto se trata de alabar y exaltar a Dios en tiempos de angustia y dificultad, y alzar nuestros ojos al cielo y ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no es algo que podamos explicar con grandes palabras, porque nadie ha podido ver a Dios jamás, según lo dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Veremos su gloria, como dice el apóstol Pedro, cuando seamos transformados. Primera de Juan dice: le veremos a Él tal cual es. Cuando nosotros lo topemos allá en los aires, en los cielos, para ser llevados a la boda del Cordero, veremos tal cual es su gloria y su poder. Ezequiel describe la gloria del trono de Dios con ángeles, con querubines, con ruedas, y el Señor le da una visión de lo que era la gloria de Dios. Dice que la casa se llenó de una nube que era la gloria de Dios que llenaba la casa. Apenas el Señor nos da chispas de lo que es su gloria, de lo que es Él tal cual. La Santa Cena es parte de ese proceso. Es parte de lo que usted y yo compartimos por la gloria de Dios. Porque el libro de San Juan, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios: y en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesucristo fue la gloria de Dios revelada a la humanidad, y nos enseñó cómo era el Padre a través de Jesucristo, en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Pudimos comprender la gloria de Dios.
a nuestra mente, a nuestro intelecto. Así que cuando usted y yo participamos de la mesa del Señor, estamos participando de la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que la manifestación de Jesús en la tierra fue la gloria de Dios revelada a los hombres. Y cuando participamos de la Santa Cena, estamos participando de su cuerpo en sacrificio, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, y de que creemos que nuestro Dios regresará por su iglesia una segunda vez. Esto es participar de la gloria de Dios. Pero Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 29, dice que hay algunos de ustedes y de nosotros que participamos de la mesa del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo de Jesucristo, y por esta razón hay muchos debilitados dentro del pueblo de Dios. Por eso está escuchado que muchas personas dicen: yo por eso no tomo la Santa Cena, porque ando como con un medio pecadillo por ahí. Pero el acto de consumir el vino y el pan simplemente es el sello de una vida que ya ha creído y participado de la cruz y de los sacrificios de Dios. Cuando usted viene a participar una vez al mes a la iglesia de Santa Cena, es porque usted ha muerto y ha resucitado con Cristo, y su vida da testimonio y es participante de lo que Dios ha sufrido. Primera de Pedro capítulo 4 verso 13 dice la palabra de Dios: gócense, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también nos gocemos en la manifestación de su gloria. Vea la importancia de la gloria de Dios. Cuando usted participa de la mesa del Señor, usted es participante de los sufrimientos de Jesucristo, para que pueda gozarse en la gloria de Dios. Entonces, cuando usted dice: bueno, yo no voy a participar de la mesa de Dios porque por ahí no ando muy bien, y jugamos de una falsa humildad, de que respetamos a Dios, de que respetamos los sacramentos, y por el contrario estamos haciendo totalmente lo opuesto. Estamos ofendiendo su sangre, estamos diciéndole a Dios: tú no eres suficiente para lavar mi pecado, ni yo para vencerlo y dedicar mi vida a ti. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios: por eso examínese cada uno, corríjase y participe de la mesa del Señor. No es correcto, mi hermano, que la iglesia, una vez al mes que participamos en la mesa del Señor, usted agarre ese domingo para irse para la playa, para irse para donde sea que se vaya. Es correcto que toda la iglesia este domingo pueda participar de la mesa del Señor. Esto es un sello que en comunión hacemos para demostrarle al mundo que la gloria de Dios está sobre nosotros, que durante todo el mes nos hemos guardado para la gloria de Dios, que a pesar de las situaciones difíciles que hayamos atravesado, seguimos creyendo que Jesucristo nos va a levantar, y cuando venga lo excelente, cuando Jesucristo se manifieste, entonces veremos la gloria de Dios tal cual es. ¿Sabe? Quienes pudiendo hacer un espacio, porque yo sé que hay hermanos que por el trabajo no pueden participar muchas veces de la mesa del Señor, pero quienes pudiendo hacer un espacio para la mesa del Señor no lo hacen, no han entendido la gloria de Dios en sus vidas. Quienes pudiendo participar de este sacramento no hacen un espacio y reservan para Dios, y lo toman, no sé cómo lo tomarán, por algo superficial, algo que hacemos por ritual. No hemos entendido la gloria de Dios y el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En esta mañana vamos a participar de la mesa del Señor. Y en otras palabras, usted que me está escuchando y viendo, vamos a participar de la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo que Él hizo, ningún hombre puede realizar
esta obra tan maravillosa. Ni siquiera el apóstol Pablo, que estuvo comiendo con Jesucristo, él no participó de esto, no pudo estar con Jesús como estuvo Juan, como estuvo Pedro. Pero la palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor. Esto es tan importante que Jesús vio la importancia de revelarle esto al apóstol Pablo y decirle: es necesario que enseñes esto a la iglesia. La iglesia tiene que conmemorar el sacrificio de nuestro Dios. La iglesia tiene que vivir, su palabra dice, tomando nuestra cruz cada día y siguiendo al Señor. La cruz es símbolo de muerte, la cruz es símbolo de sacrificio. ¿Qué debo de sacrificar? Mi vida, como dice su palabra en Romanos capítulo 12, en sacrificio vivo y santo a Jehová. Si usted está ahí en su casa, yo le voy a pedir que prepare los alimentos que vamos a consagrar en esta mañana antes de oficiar la mesa del Señor. Lo que es el pan y el vino. Prepárese ahí en su casa con su familia, porque vamos a participar de esta gloria tan maravillosa. En este momento especial está la primer Santa Cena de este año 2021, en el cual le pedimos a Dios su dirección, su voluntad. Y así como cerramos el año orando por cada mes, pidiéndole al Señor dirección y entregándole a Él las cosas, yo creo que vamos por un camino de éxito. Vamos por un camino de victoria y de gloria en gloria, como dice su palabra. Iglesia, levante sus manos ahí en su casa y vamos a santificar los alimentos en esta mañana. Padre, oramos por estos elementos que son el pan y el vino. Los presentamos delante de tu presencia, Dios, creyendo que estamos participando de ellos no como una comida natural, sino como un alimento espiritual, como lo es tu cuerpo puesto en un madero por amor a nosotros, y tu sangre derramada, Dios, que limpió y quitó el pecado del mundo. Hoy los consagramos delante de tu presencia, y yo te pido que tu bendición llegue hasta cada hogar, que tu presencia llegue hasta cada casa, Dios. Que en este momento mis hermanos sean invadidos por una nube de gloria, que sean llenas las casas por la nube de la gloria de Dios que vio el profeta Ezequiel. Espíritu Santo, en este tiempo oramos y creemos, Señor, que tu santa cena nos purifica, nos santifica, nos da vida, Señor, y nos alienta a seguir adelante. Gracias te damos. Dele gracias a Dios en esta mañana. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Podemos participar del cuerpo del Señor. Dele gracias a Dios ahí en su hogar. Gracias, Jesús. También dice su palabra que así mismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos participar de la sangre de nuestro Dios.
Asimismo, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Jesucristo venga. Levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios, porque esa promesa sigue intacta desde el día en que ascendió y prometió volver. Presente su familia delante de Dios en esta mañana. Preséntele este año al Señor, preséntele sus proyectos a Dios en este año. No camine sin la gloria de Dios. Moisés, hablando con Jehová, le dijo: Dios, yo no camino a ningún lado, no avanzo si tú no vas conmigo. Iglesia, tenemos que aprender a ser humildes, a dejar de depender de nuestra capacidad, de lo que somos, de lo que hemos entendido y aprendido en esta tierra, y ser humildes delante de Dios y decirle al Espíritu Santo: este 2021 no queremos realizar nada ni tener proyectos si tú no estás con nosotros. Te necesitamos, ocupamos tu cobertura sobre todas las cosas. Yo oro en esta mañana por tu vida, bendigo tu vida, tu casa, tu trabajo, tus anhelos, tus proyectos sean entregados hoy delante de la presencia de Jehová. Toda persona en esta mañana que necesite sanidad, Espíritu Santo de Dios, tú traes ahora mismo respuesta. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario trajo sanidad al mundo entero. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario trajo milagros para este tiempo. Gracias te doy, Señor. Recibe sanidad en esta mañana. Levántate y créele a tu Dios en esta hora, porque la obra es hecha. Él dijo, Él habló y las cosas fueron hechas. Padre, en esta hora tu palabra ha sido declarada, tu palabra ha sido manifiesta sobre tu pueblo. Hoy te damos gloria y honra a ti, Señor. El único digno de alabanza y de adoración es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, gracias hermano por esa palabra tan hermosa. Y esta mañana entendí algo que yo no sé si el hermano tal vez se diera cuenta, pero Dios te usó, hermano, con esta palabra, y es algo tan hermoso. Solo el Espíritu Santo puede revelar algo así, ¿verdad? En este pasaje, porque en este pasaje nos enseña con claridad que Juan preparó el camino para que el Señor viniera la primera vez, y el Señor precisamente traería la gloria del Señor. Pero siguiendo leyendo allí, encontramos que Juan vino anunciando que enderezaran la gente todo lo torcido para que pudiera manifestarse la gloria. Porque en el versículo 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová después de haber enderezado el camino. Y sigue diciendo para abajo, donde dice: ¿y qué debo decir a voces? Dice, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir a voces? Y ahí hay algo que me llama la atención. Dice que toda carne es como hierba, como la flor de la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Entonces, esto me hace pensar a mí que si Juan vino anunciando la primera venida del Señor, esa tarea le toca a la iglesia ahora, para que se manifieste la segunda venida del glorioso Señor. Y se me viene a la mente la situación de este 2020, ¿verdad? Como el Señor, y como decía un pastor, el Señor nos canceló la agenda
Y es verdad, se paralizó todo, no hay programa, no hay ni para qué. Eso sería necedad ponerse uno a pensar en escribir programas y cosas, ¿verdad? No, no, no. Ahora lo que el Señor está haciendo, nos está llamando a una búsqueda intensa de su presencia. Y gracias a Dios, porque en estos días los pastores, por lo menos de Asamblea de Dios, que sepa yo, ¿verdad?, que son los que están comenzando por la cabeza, que es nuestro presidente, ha empezado un estudio sobre la humillación de la presencia de Dios. Todas las mañanas está enseñando sobre eso, pero para que también eso sea transmitido a las iglesias a nivel nacional. Y eso si no empezamos este mes de enero, vamos a empezar en febrero, pero sí vamos a comenzar. Esa es la visión de este año 2021, de una búsqueda de Dios, porque la Biblia lo dice claramente: buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, este año va a ser una búsqueda de Dios, gloria al Señor, y hermanos amados, para que el Señor pueda regresar, porque imagínense, si el Señor hubiese venido a como muchos piensan, ¿verdad?, que el Señor viniera en esta condición en que la iglesia ha estado, jamás. Por lo menos se lleva 4 y el resto nos quedamos ahí. Dios mío, no es posible. Tenemos que, hermanos amados, de veras borrar todo aquello que nosotros íbamos haciendo en este tiempo atrás y comenzar de cero de ahora en adelante. La verdad es que sin el Señor nada podemos hacer, y el Señor no va a venir por una iglesia mediocre, Él va a venir por una iglesia encendida con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Así como antiguamente el Señor, por ejemplo, ordenó que todo sacrificio y todo lo que se llevaba no se le debía poner fuego, sino que el fuego de Dios venía, ¿verdad? Y ese fue el gravísimo error de Nadab y Abiú, poner fuego. Ellos no tenían que poner fuego, el fuego venía de Dios. Y el fuego que pusieron fue extraño, y eso es lo que ha pasado con todo este tiempo atrás. Hemos venido poniendo fuego nosotros y no dejando que el fuego de Dios caiga. Y el fuego de Dios debe caer sobre nosotros. Ese es el legítimo, ese es el que verdaderamente vale la pena, y a ese es el que estamos abocados a buscar, y lo seguiremos buscando durante este año 2021. Y nuestro presidente y todos están orando sobre esa dirección, y creemos que cuando el Señor regrese a esta tierra va a haber un tremendo avivamiento de poder de Dios, de fuego del cielo, como sucedió en la iglesia primitiva, y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar este tiempo. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que dejarnos ya de cosas y buscar a Dios, tener tiempo de oración, de palabra y todo. Hemos empezado ahora ¿cuándo fue el primero? El sábado, domingo fue, el lunes fue el primero. ¿Cuándo fue el primero? El viernes. Empezamos a leer la Biblia, para leerla todo el año. Gloria al Señor. Hemos empezado una lectura bíblica para leer la Biblia todo el año. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos para quedar despedidos en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento en que tú, Señor, nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, para dedicar este rato, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario para redimirnos, Señor, y hoy estamos conmemorando precisamente con estos elementos esa obra maravillosa que tú realizaste, Padre. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que están conectados. Pedimos, Señor, Padre mío, orando por ellos, por cada hogar, por cada familia, por cada joven, niño, Señor, por cada matrimonio, Señor. Bendícelos, Padre Santo, Dios, esta mañana y todos los días, Señor, Padre mío,
Y ahora, Señor, este año, Padre Santo, que tu presencia sea mayor en cada familia. Oh Dios, así como tú estuviste, Señor, en este 2020, en este 2021, Señor, oh Dios, podamos gozar más de tu presencia, Señor, y tu gracia, misericordia, Señor, te manifieste de una manera poderosa en cada familia, en cada hogar, y sobre todo aquellos, Señor, Padre mío, que obedecen tu palabra y que se someten a ti, Señor. Oh Dios, este año, Señor, oramos por aquellos hermanos, Señor, que se han enfriado, aquellos hermanos que están, Señor Padre Santo, Dios, pensando otras cosas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los vuelvas a tu camino, Señor, que los caliente con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu presencia venga sobre ellos. Espíritu Santo, sabemos que tú, Señor, has venido para fortalecernos, para ayudarnos y guiarnos en este camino y a toda verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Nos despedimos de este culto, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, y bendecimos a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Así que hemos despedido, ¿verdad?